puede comenzar la sesión de hoy. Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Les he ido viendo según se iban incorporando y les he escuchado, no he querido intervenir para no interrumpirles. Veo que están muy bien y me alegro muchísimo. Eso significa que hace 2 días, cuando iniciamos este viaje tan original, como dice Esther, pues que me imagino que han tenido 2 días para recuperarse, ¿verdad?, de la resaca, de todo lo que caminamos y de todo lo que hemos recorrido el martes pasado. Bueno, vamos a presentar. Bueno, seguro que le sonará esta diapositiva que están viendo. ¿Se ve, verdad, Esther? ¿Se ve? He perdido el retorno. No sé si me están escuchando. Se ve perfectamente. Se ve perfectamente bien. Vale. Sí. Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve vale. muy bien. Sí. Vale, gracias. Bueno, les propuse volver a vernos hoy a las 5:30 y ya veo que están la mayoría, así que vamos a seguir viajando. Para eso hemos venido. Montamos de nuevo en el autobús, ocupamos nuestros asientos y les adelanto cuál va a ser nuestra hoja de ruta esta tarde. La tienen ahí en esta diapositiva, ese paisaje, esa carretera, simulando el recorrido que vamos a realizar, y a la derecha son las 3 propuestas, los 3 grandes temas que, si recuerdan, el martes ya se los anticipé en una diapositiva. Y vamos a ver distintos aspectos relacionados con la vida cotidiana, con diferentes ejemplos prácticos y reflexiones. Eso fue lo que hicimos el martes. Y nos quedan pendientes 2 cuestiones, 2 etapas. Los 2 siguientes puntos. Eso de la sociedad como prisión, una metáfora de la vida cotidiana que están leyendo, y luego también una propuesta relacionada con la importancia de ser iguales y al mismo tiempo diferentes. Bueno, a ver eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estas son las 2 cuestiones que vamos a ver. Pero antes de seguir adelante, para no perder el hilo conductor, creo que estaría bien que recordemos algunas cuestiones básicas del martes pasado, si les parece. Para eso, permítanme que retroceda al inicio, ¿vale? Y de una manera muy rápida, recordemos cosas del martes. Empezábamos con esa pregunta de si les gustaba viajar, todo el mundo pensaba y decía que sí, o al menos yo intuía que era lo que pensaban. Se imaginaban distintos escenarios de un viaje. Yo les pregunté qué cuestiones teníamos que tener en cuenta cuando organizábamos un viaje. Aparecieron en esta diapositiva en forma de preguntas. Esto es muy importante. Insisto en forma de preguntas, porque preguntar, si recuerdan, lo dije en un determinado momento, sobre todo lo hacemos en una determinada etapa de nuestra vida, a los 3, a los 4 años,
Y luego somos muy olvidadizos y no preguntamos tanto como lo hacen los niños, casi los bebés, que le preguntan a los padres y a los abuelos por las cosas que ven y que le llaman la atención. Y luego ya vamos creciendo, vamos cumpliendo años y como creemos que ya todo lo sabemos, pues dejamos de preguntar. Y yo creo que eso no está bien. Bueno, nos montamos entonces en el autobús, les conté cuáles eran los objetivos, los temas a tratar, lo que acabo de decir hace un momentito. Les daba una serie de sugerencias, importancia de la motivación, de estar entusiasmados, ¿verdad? Porque vamos a ver la realidad social con otros ojos, entonces tenemos que ponerle entusiasmo y pasión a lo que vamos a hacer. Importante saber escuchar, participar activamente, aprender de manera colaborativa, es decir, ayudándonos unos a otros, etc. Bueno, entonces empezamos el viaje, todo estaba claro, nos subimos al avión, al autobús, etcétera, etcétera, y empezamos a hablar o a ver escenas de la vida cotidiana que les están sonando ahí, distintos escenarios. Paso estas fotos deprisa. Repito que esto solamente es para no perder el hilo conductor. Vimos más escenarios, más paisajes, desde la ventana del autobús, veíamos todas esas cosas, más escenarios, más paisajes, más circunstancias que nos llamaban la atención, que nos sorprendían o que nos interrogaban, ¿verdad? Aquí tenemos más. Otras imágenes relacionadas con protestas, con conflictos muy diversos, que también desde nuestro autobús observábamos. Llegaba la hora de comer, fuimos a comer a un restaurante maravilloso y nos pusieron distintos platos originarios de distintos países y continentes. Incluso también tuvimos tiempo pues, de disfrutar de fiestas, de tradiciones, de fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Bueno, hicimos una parada y yo les pregunté que qué les había llamado la atención. Bueno, aunque no tuvimos la ocasión de compartirlo, recuerden que, vuelvo a insistir, en que siempre está bien que paremos durante unos segundos o unos minutos a reflexionar sobre lo que estamos viendo, qué nos llama la atención y por qué. Bueno, entonces yo les pregunté, ¿y seguimos viajando? Venga, seguíamos viajando. Recordarán la pregunta esta, ¿verdad? De cuántas veces han votado durante la última semana. Y seguramente que les sorprendió porque no eran épocas de elecciones, sí en Madrid, pero no en Castilla y León. Y recordarán que esa es una pregunta trampa, por así decirlo, para demostrar que cuando hablamos de votar, estamos hablando de elegir. Y no solamente es elegir entre distintas opciones políticas, como hacemos en las elecciones, sino que en nuestra vida cotidiana constantemente estamos eligiendo. Cuando vamos a un supermercado a comprar alimentos de primera necesidad, a una pescadería, a una tienda de ropa, a una librería, a comprar un coche, incluso a la hora de elegir a nuestra pareja. Hemos tenido que tomar esa decisión entre tantos cientos de miles, de millones de personas que hay en el mundo. Resulta que he elegido a María, a Pepe, a Julián. ¿Qué cosa más curiosa? De 7.500 millones de personas que hay en el mundo, me he quedado con una persona. He elegido. He cogido la papeleta y la he metido en la urna y me ha tocado María, Pepe, Marisol o quien sea. Qué cosa más curiosa. ¿Y eso cómo será posible? ¿Qué influencias, factores, razones nos llevarán a comportarnos de esta manera? Esa es una buena pregunta, me imagino, que tendrán en la cabeza.
Bueno, una vez hecha esa explicación, ante la misma pregunta, pues la manera de entender el verbo votar con V adquiere otro sentido. Bueno, y a continuación, pues empecé ya a explicarles cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de entender la vida cotidiana. ¿Cómo se puede estudiar la vida cotidiana? ¿Cómo se puede analizar? Bueno, pues lo primero es lo que les decía al principio, es hacernos preguntas. Si no hay preguntas, no hay interés por las cosas, no hay motivación. Pero siempre que hay una pregunta es porque hay un interés y hay una motivación. Así es como funcionan los científicos. Cualquier tipo de científico, por ejemplo, imagínense los que han estado investigando para conseguir una nueva vacuna contra el COVID-19. Bueno, pues hasta llegar a la vacuna, antes se han tenido que hacer infinidad de preguntas sobre el maldito virus. Pero si no hubiera habido preguntas, no tendríamos hoy vacuna. Bueno, y así es como funciona, repito, la investigación social también. Queremos conocer por qué pasan las cosas, por qué suceden los acontecimientos de nuestra vida cotidiana. Y para conocer, recuerden que yo les proponía una serie de premisas de partida muy básicas, ¿vale? Que no podemos olvidarnos que somos seres sociales por naturaleza. Somos individuos que formamos parte de una cultura y que en esa cultura, en ese contexto social en donde hemos nacido, en esa cultura hemos ido incorporando lo que somos hasta el momento. Eso lo vamos a trabajar luego, ¿vale? Cuando nos dediquemos a explicar lo de la sociedad como prisión. La segunda premisa de partida que vimos era la importancia de distinguir entre el sentido común y los conocimientos científicos. A la hora de tratar de explicar muchos hechos de la vida cotidiana, no siempre coinciden. Incluso en ocasiones hay conflictos entre lo que yo creo saber y conocer frente a lo que me dicen los científicos. Y esto en cuestiones sociales sucede muchas veces. Sin embargo, en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la medicina o con la física o con la química, como son aspectos cuyos conocimientos se nos escapan muchas veces, pues no cuestionamos lo que nos dicen los científicos. Sin embargo, cuando hay que explicar situaciones sociales, por ejemplo, el racismo, la violencia, el acoso laboral o escolar, la pobreza, la exclusión social, etcétera, etcétera, todo el mundo sabe perfectamente de lo que está hablando. Todo el mundo conoce o cree conocer cuáles son las causas de esos fenómenos sociales. Todo el mundo. Da lo mismo que a lo mejor aparezca un sociólogo, un economista, un politólogo que nos lleve la contraria. Bueno, pues creemos que nosotros tenemos la razón, ¿vale? Desde el sentido común le hacemos frente a ese científico. Mi opinión es que es un tremendo error funcionar así, pero habitualmente pasa y sucede. Somos poco humildes, como personas y como ciudadanos. Bueno, les puse varios ejemplos para demostrar que a veces tenemos confusiones sobre lo que estamos hablando. Aparecían datos sobre el suicidio que les llamaron la atención. Todo esto me lo paso. Otro ejemplo era la distribución de la población ocupada por ramas de actividad en los municipios rurales para demostrar que ya no es la agricultura el sector económico predominante de los pueblos, sino que es el sector servicios.
igual que en las ciudades. Bueno, y que esto tiene muchas implicaciones que no puedo desarrollar, ¿vale? Vimos también la tercera premisa de partida. Esta es clave, esta es fundamental. ¿En dónde vivimos? Si fuéramos unos extraterrestres, el otro día no hice referencia a esta cuestión. Habitualmente en clase, en la Universidad de Salamanca, utilizo mucho el ejemplo de los extraterrestres. Y yo le digo a mis estudiantes que se imaginen por un momento que fueran extraterrestres. ¿Se imaginan ustedes ser un extraterrestre que vienen de una galaxia que nosotros desconocemos y que nosotros los humanos no sabemos que nos están viendo? ¿Qué verían de nosotros? ¿Qué les llamaría la atención? ¿Desde sus naves navegando por el espacio? Bueno, lo primero es que dirían, anda, ahí hay un granito de arena que parece ser que lo llaman la Tierra y está por ahí circulando por el espacio. Y en ese granito de arena resulta que están pasando cosas. Y ahí estamos nosotros. Nosotros con nuestros problemas y nuestras circunstancias. Y ahí, dentro de ese granito de arena, nos relacionamos unos con otros, pero también hacemos el amor, hacemos la guerra, nos peleamos, también nos ayudamos. ¡Jo! ¿Cuántas cosas pasan en ese grano de arena que es el planeta Tierra? Es un mundo global. Y hoy no podemos olvidarnos de la influencia que tiene lo que denominamos la globalización. Globalización. Cosas que pasan a cientos o miles de kilómetros de distancia y que terminan afectándonos a nosotros, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Y ahí aparecen, pues eso, 3 ejemplos para demostrar que es así: el cambio climático, los virus informáticos y efectivamente la pandemia. Vale. Bueno, y para poder entender y conocer las cosas necesitamos, como les decía antes, hacernos muchas preguntas sociológicas, y ahí aparecían una serie de ejemplos de cómo preguntar, ¿vale? Esto me lo paso, pero esto es muy importante, preguntarnos qué está ocurriendo, esto ocurre en todas las partes, viene ocurriendo desde hace tiempo, cuáles son las causas, qué es lo que hay detrás de ese fenómeno. Preguntas sociológicas fundamentales. Bueno, y en la vida cotidiana hay muchos problemas sociales. Esto no lo explicamos mucho el otro día y les dije, el jueves me entretengo un poquito más. Simplemente, fíjense, piensen en algún problema social. Piensen en algún problema social. ¿Vale? Les doy, 10 segundos de tiempo para que piensen. Tres, 2, 1. Bueno, ya se acabó el tiempo. Estoy convencido que habrán pensado unos, pues eso, en el desempleo, problemas relacionados con el acceso a la vivienda, los problemas actuales de la pandemia, pobreza, exclusión social, la violencia contra las mujeres, las guerras, el hambre en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos son ejemplos de problemas sociales que están ahí, que desde la ventana de nuestro autobús los observamos y nos llaman la atención. Bueno, pues es muy importante no perder de vista que hay un gran debate sobre lo que son o no son los problemas sociales. ¿Quién ha decidido que eso que yo considero que es un problema social lo es? ¿Quién lo ha decidido? ¿Lo ha decidido el presidente del gobierno,
el ministro del Interior, el Papa, el presidente de Estados Unidos, el presidente de la comunidad de vecinos de mi bloque. ¿Quién ha decidido eso? Nos han preguntado, ¿ha habido un referéndum para que los ciudadanos digamos si ese problema es social o no es social? Bueno, pues aquí en esta diapositiva tienen una serie de ideas, de cuestiones que son disputadas con respecto a esta cuestión, ¿vale? En definitiva, si hubiera que resumirlo, un problema social no surge por generación espontánea. No surge por generación espontánea. Un problema social hay que entenderlo en un contexto histórico determinado, en un tiempo, en un lugar. Esto no es lo mismo que cuando llueve o graniza o nieva. Esos son fenómenos naturales y poco podemos hacer por ahora. Poco podemos hacer. A lo mejor contemplar cómo llueve desde el autobús. Pero los problemas sociales no son cuestiones naturales, no surgen por generación espontánea. Son el resultado de cómo hemos organizado la vida cotidiana los humanos, las personas. Y un problema se convierte en social cuando la mayoría de la población lo ha reconocido como tal. Ha asumido que afecta a un colectivo muy amplio, a un público amplio, que va más allá de que me afecte a mí solo. Eso no es un problema social. Pero cuando un problema particular afecta a cientos y a miles o a millones de personas, se convierte en un problema social. Vale. Y los efectos o las consecuencias de los problemas sociales, atención a esto, los efectos son muy diferentes en función de las características de los individuos, de las personas, de los grupos sociales. No es lo mismo quien pertenece a la clase baja, clase obrera, clase trabajadora, que quien está en la clase media o quien está en la clase alta, ocupando posiciones de poder, que tienen mucha riqueza, mucho patrimonio, etcétera, etcétera. Bueno, pues un problema social no afecta, como digo, por igual a unas y a otras personas. Esto necesitamos tenerlo muy en cuenta. Yo me imagino que esto ya lo saben, pero no lo podemos olvidar. Bueno, y por eso la viñeta que están viendo, sobre todo a la izquierda, que la recordarán el otro día, trata de representar esto último que yo les acabo de decir, ¿verdad? Simulando ahí a alguien que está sentado en el sofá de su casa y que representaría aquí pues a alguien con mucho poder, con mucha riqueza, que está disfrutando de la vida plácidamente, frente a... No se percibe muy bien, ¿verdad?, en la diapositiva, pero ese sofá estaría constituido por distintos cuerpos humanos pequeños, ¿vale? Distintas personas. Por lo tanto, ese señor está descansando sobre el trabajo de cientos o de miles de personas, ¿vale? Bueno, esa viñeta sirve para explicar, por ejemplo, la desigualdad social, que es uno de los grandes problemas sociales, ¿vale? Bueno, sigo avanzando. Esta diapositiva le sonará. Son los tres grandes condicionantes que tenemos que tener muy en cuenta y que están afectándonos en la vida cotidiana, en la actualidad, y que explican muchos de estos fenómenos y problemas sociales. Es la globalización, que ya lo hemos dicho, las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Fíjense cómo están cambiando nuestras vidas las llamadas TIC. Es el acrónimo de Tecnologías de Información y Comunicación. La manera de relacionarnos, de comunicarnos, la manera de trabajar, de producir, de desplazarnos. Las TIC, las nuevas tecnologías, lo están cambiando todo.
y tienen sus pros y tienen sus contras, efectivamente. Y luego, pues el tema de la economía informacional. La economía, que es un aspecto básico de la vida cotidiana, fíjense, la manera como se producen hoy las cosas, es decir, los bienes y los servicios, la manera de producir los tomates, las lechugas, pero también de fabricar ropa, coches, etcétera, etcétera. Y si lo comparamos con la manera como se hacían estos mismos procesos hace 40, 50, 100, 200 años, pues oye, es increíble, ¿no? La transformación que ha ocurrido en estas últimas décadas, que nos está afectando. Bueno, y recordarán que les dije, hay muchas viñetas, las del roto, el roto que están viendo por aquí abajo, sacadas del país, que cada viñeta, vamos, son ejemplos de las cosas que hemos ido diciendo. Nada, me paso rápidamente a las viñetas, simplemente les dejo 5 segundos para que las saboreen. Fíjense esta viñeta, esta viñeta trata de, yo la utilizo en clase para demostrar, ¿qué están viendo ahí? Yo les pregunto a mis alumnos en clase, en la universidad, ¿qué estáis viendo? No me digáis solamente que estáis viendo a un bebé que tiene un chupete en la boca. Ya, pero ese chupete está conectado ¿a quién? Está conectado a un ordenador. A un ordenador. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos imaginando con esta viñeta? Pues la influencia de las nuevas tecnologías en las personas. Es decir, que un niño o también un joven o un adulto nos estamos socializando y estamos adquiriendo información todos los días de múltiples sitios y lugares. Y eso nos va a afectar. De igual manera que a un niño, cuando está chupando el chupete o está tirando del pecho de su madre, pues eso evidentemente le está produciendo pues, una satisfacción, está contribuyendo al desarrollo neuronal, etcétera, etcétera. Bueno, pues de igual manera, cuando estamos absorbiendo el efecto de las nuevas tecnologías. Bueno, y hay más viñetas, el tema de las cámaras de seguridad, es decir, el control que cada vez más tienen las grandes corporaciones, las empresas, sobre nuestras vidas, también la administración. Bueno, me voy pasando diapositivas. Esta diapositiva a mí me gusta mucho. ¿Qué están viendo? 3 grandes lobos que se van a merendar, que van a comerse a una oveja, ¿vale? Bueno, esta diapositiva yo la utilizo mucho para explicar quién manda en el mundo, quién tiene el poder en el mundo. ¿A quién representaría el lobo? ¿Y la oveja quién sería? ¿El lobo serían las grandes corporaciones multinacionales? ¿Serían los grandes estados? ¿Quiénes serían? Y las ovejas seríamos nosotros, los trabajadores. ¿Quién? Piénsenlo, ¿eh? Fíjense qué curiosas son las viñetas. Bueno, aquí me paso. Bueno, esta diapositiva es impresionante, si yo tuviera que explicar los problemas relacionados con las migraciones y las personas que llegan en patera a España o a Italia, a las Islas Canarias, ¿qué está pasando? No podemos quedarnos en la superficie de los problemas sociales y tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Pero por qué hay personas que son capaces de arriesgar su vida y morir en el Mediterráneo o en el Atlántico? Pero ¿y eso cómo es posible? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Bueno, pues esta viñeta, fíjense lo que pone ahí abajo, Salón náutico de pateras. Salón náutico. Es como si fuéramos a una feria de muestras y vamos a ver un salón náutico ¿de qué? De nuevas embarcaciones, de veleros o de yates. Pues fíjense cómo el roto sustituye eso de veleros y yates por pateras.
pateras. Impresionante, repito, esta viñeta. O esta otra que está relacionada con la anterior. ¿Qué están viendo ahí? Un gran yate, ¿vale? Que puede ser un crucero. Y ahí dentro, ¿quiénes están? Pues hay turistas o hay gente que tiene medios para poder navegar en un yate de esas características. Y al lado, en pequeño, ¿quiénes están viendo? ¿A quiénes están viendo? Bueno, pues están viendo, se supone que es una patera. ¿Y qué están diciendo? Fíjense, desde la patera alguien que dice, mirad, un gran país. Claro, pues así es como nos ven desde los países africanos a nosotros. Nos ven así. Y les llama la atención. Y por eso quieren venir aquí. Quieren venir aquí. Pero bueno, yo me imagino, esto es un gran debate, que no lo vamos a abrir. Y yo sé que habrá aquí, seguramente en clase, gente que diga, no, no, cada uno en su país. Y habrá otros que digan, no, no, miren, el planeta Tierra es de todos. Es de todos. El planeta Tierra es como un grano de arena, antes me refería a este ejemplo, que está navegando por el espacio sideral y que dentro de ese grano de arena, pues hombre, hay 7.500 millones de personas. Y vamos a ser tan crueles, de no dejar que cada uno pueda moverse y desplazarse por donde le dé la gana. Pero si somos tan pequeña cosa y tan minúsculos, que luego dentro de ese grano de arena nos vamos a comportar así. Bueno, dejo así la pregunta, en el aire. Vale, y me paso viñetas, que tengo muchas. Seguimos viajando, ¿vale? Voy a arrancar ahora con un ejemplo. Un ejemplo. A ver si esto funciona bien. Este enlace. ¿Lo están viendo? ¿Se ve? ¿Qué están viendo ahí? Esther. Sí, se ve muy bien. Se ve, ¿verdad? Se ve. Bueno. A Sí, ver, miren, se ve, sí. si estuviéramos, el cubo de Kubik se ve, sí. en clase, pues esencialmente quiero decir, ahora también estamos en clase, lo que pasa que virtualmente, yo para explicar muchas de las cosas que ya me han oído, llevo eso que están viendo, que yo todavía no lo he mencionado, pero lo llevo, incluso lo tengo aquí a mi lado, ahora, y lo llevo. Entonces yo lo saco. Y siempre hago la pregunta, a ver, ¿esto qué es? Y la respuesta será la misma que está en sus cabezas ahora mismo. El cubo de Rubik, José Manuel. Eso es el cubo de Rubik. Bueno, y todo el mundo está de acuerdo en eso. Y yo, pues por llevar la contraria, les digo, pues no. Pues eso no es el cubo de Rubik. Eso es la sociedad. La sociedad. Un ejemplo de sociedad, una metáfora de lo que es la sociedad. ¿Y eso qué quiere decir? Que así como en el cubo de Rubik ustedes están viendo distintas caras con diferentes colores, la sociedad está compuesta de muchos colores diversos, de muchas caras diferentes. Pero lo bueno del cubo es que se puede mover, se puede girar, y al girarse se van mezclando los colores y hace que el cubo original se vaya transformando y se vaya modificando. Eso es lo que sucede en la vida cotidiana, que nos vamos mezclando unas personas con otras, unos colores con otros,
unas etnias con otras, unas edades con otras edades. Y el resultado es lo que conocemos en el día a día. Bueno, quédense, por favor, con esta imagen del cubo de Rubik para poder explicar a sus hijos o a sus nietos la vida cotidiana. Es muy fácil recordarlo. Cierro aquí. Y el otro ejemplo es el de la sociedad como una prisión. Vamos a ver de qué estamos hablando. Están viendo ahí tres imágenes que representan pues a una prisión, a un centro penitenciario, a una cárcel, para entendernos. La del centro es la prisión de Tobas. Ya saben en dónde está, a medio camino entre Salamanca y Zamora. Bueno, y luego las de los laterales pues son celdas. Bueno, eso es una prisión. ¿Y eso de la sociedad como una prisión? ¿Qué significa? ¿Lo están imaginando? ¿Lo están pensando? La sociedad como una prisión. Pues vamos a ver si estamos de acuerdo. Y además tiene mucho que ver lo que ahora vamos a explicar con una pregunta que quedó en el aire el martes pasado, no recuerdo el nombre, no sé si era Julio, que preguntó que cómo podemos explicar o que qué factores intervienen a la hora de entender por qué somos como somos y por qué actuamos de una determinada manera. Y yo le dije, espera al jueves que lo vamos a explicar. Vamos a ver. Perdón que interrumpa un poquito. Sí. La pregunta concreta era cómo de condicionados estamos a la hora de elegir. Efectivamente. Muy gracias, bien. Lo siento por interrumpir. No, al contrario. Efectivamente era así. Entonces, ¿cómo de condicionados estamos? ¿O quién nos está condicionando? Bueno, pues entonces, a la hora de elegir, que es tanto como decir ¿qué me está influenciando a mí a la hora de elegir un producto cuando voy a comprar al supermercado o también a la hora de elegir una pareja? O sea, los ejemplos pueden ser muchos y variados, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Bueno, ¿qué están viendo aquí? A ver, esto es... yo sé que, a ver, es un poco complicado cuando he tenido que prepararlo para poder transmitir esto virtualmente. La verdad es que no sabía muy bien cómo hacerlo. Porque en clase sí, en clase me cojo la tiza y en la pizarra y voy dibujando muchas cosas. Y resulta muy fácil. Pero virtualmente, ¿cómo transmito yo lo que quiero contarles? A ver, ¿qué están viendo aquí? Yo estoy viendo un bebé que puede ser un nieto o puede ser el hijo mío cuando tenía 2 meses o podemos ser nosotros cuando teníamos 2 meses. Cualquier persona. Vale. Y está ahí en el centro. ¿Y alrededor qué hay? Alrededor yo he dibujado distintos escenarios. Vamos, Como hombre, distintas... ¿qué ha pasado? ¿Perdón? Como distintas celdas. Verde, blanca, azul, marrón. Bueno, esas celdas que rodean a ese bebé van pasando los años, van pasando 10, 15, 30, 60, 80 años, es lo que viene a representar a esa persona mayor que están viendo ahora en la imagen, ¿vale? Entre el bebé y esta persona, venga, 80 años de diferencia. Bueno, la pregunta es, ¿qué ha pasado en la vida de ese bebé durante 80 años
para que esa persona haya sido lo que es. Pues de lo que se trata es de lo que están viendo ahora mismo, de ser capaces de identificar las fuerzas sociales. Voy a explicar esta palabra, pero con las imágenes que están viendo ahí. ¿Qué imágenes están viendo ahí? Están viendo flechas, distintos tipos de flechas. Flechas a la izquierda bonitas, variopintas, de indios, ¿verdad?, que salen en las películas del oeste. En la zona central, otro tipo de flechas, pues para, en fin, explicar A influye en B, B influye en C, etcétera, etcétera. O a la derecha, pues también flechas de los indios, en blanco y negro. Bueno, ¿por qué he elegido yo las flechas? Para explicar lo que me están escuchando. Las fuerzas sociales que han influido en nuestras vidas para que seamos lo que somos. ¿Se han hecho esta pregunta? Porque, señoras y señores, este bebé, que después de 80 años se ha convertido en este señor, y este señor piensa de una determinada manera, entiende el mundo de una determinada manera. Pero, ¿qué flechas sociales, qué flechas se han clavado en esa persona para que le hayan hecho ser como es? En definitiva, ¿qué influencias ha tenido? Son las flechas. Si fuera Karina, diría las flechas del amor, ¿vale? Como no está aquí Karina, las flechas, ¿qué es lo que representan? ¿Lo están pensando? Pues representan todas las cuestiones que desde el minuto cero hasta la actualidad nos han hecho ser como somos. ¿Ustedes se imaginan que en vez de haber nacido en el año en que nacieron, hubieran nacido hace 10 años? ¿Serían igual que ahora? Y si en vez de haber nacido en Salamanca, o en Ávila, o en Béjar, o en Madrid, hubieran nacido en Marruecos, o en Arabia Saudita, o en Sierra Leona, o en Chile, su vida hubiera sido lo mismo. ¿Lo han pensado? ¿Y si en vez de haber nacido hombre, hubieran nacido mujer? ¿O de al revés? En vez de haber nacido mujer, haber nacido hombre. ¿Se imaginan cómo hubiera sido su vida? Bueno, pues lo que yo les estoy diciendo es tratar de identificar esas fuerzas sociales que han influido en nuestra vida. Y aquí ustedes no van a ver nada, casi no lo veo yo, porque esto está, en fin, es un pantallazo. Las letras no las van a ver, no las van a ver. Pero miren, pero yo se lo explico. Ahí sí se ve a una persona que está en el interior, que es similar a lo que hemos visto antes. Y hay una serie de flechas que le están apuntando. Las flechas de los indios, para entendernos. Y las flechas de los indios, pues claro, pues nos hacen pupa o nos influyen. Bueno, esas flechas, ¿qué vienen a representar? Lo que les estoy diciendo. El conjunto de fuerzas sociales que influyen en las vidas de las personas. Desde el minuto cero hasta la actualidad. Y yo les voy a resumir, porque no lo leen, a qué flechas nos estamos refiriendo. Y ya verán cómo están de acuerdo conmigo. Miren, si vamos de dentro hacia afuera, desde las 4 que están más próximas al individuo, las 4 centrales, si me dejan... ¡Ay, perdón! Un segundito. No puedo. No puedo hacer lo que quiero.
Con el ratón. A ver, estas 4. 1, 2, 3 y 4. No sé si lo ven con el ratón. Bueno, pues lo que viene ahí en letra alrededor dice aquí la edad. La edad es una fuerza social fundamental. No es lo mismo tener 80 años que tener 40, que tener 13, que tener 3. Es una variable fundamental, la edad. El género. No es lo mismo ser hombre que ser mujer. Imagínense un transexual, ¿verdad? Un transexual. Caray, ¿cómo afecta eso, no? En el día a día, en la identidad, en las relaciones sociales, en quererse o no quererse, y que te quieran o que te desprecien. La etnia, esta otra flecha. Por ejemplo, ¿somos payos o somos gitanos? ¿Somos blancos o somos negros? Es lo mismo. O la clase social. La clase social de origen. Es lo mismo nacer en una familia obrera que ser hijo de Bill Gates o de Amancio Ortega, el fundador de Inditex. Es lo mismo. Parece ser que no, ¿verdad? Que las probabilidades en la vida cambian. Bueno, estas 4 fuerzas sociales, estas 4 flechas que acabo de mencionar son fundamentales, tenerlas muy en cuenta. Y luego, según vamos hacia el exterior, desplazándonos por aquí, nos encontramos con otras flechitas. Y yo le cuento. ¿Esta a qué se refiere? A la importancia de la socialización a través del lenguaje. Lenguaje y socialización. ¿Cómo nos socializamos? ¿Qué es eso de socializarse? Socializarse es vivir en comunidad. Comunicarnos con otras personas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Aullando como los lobos? ¿Nos comunicamos como los pájaros? ¿Con sonidos? O además de aullar muchas veces y además de silbar también, usamos el lenguaje y decimos: hola, buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Ven acá, que si estás sufriendo, quiero darte un abrazo. Pero no es lo mismo que te digan: ser despreciable, eres un capullo. Me gustaría, me cago en 10 duros, que te murieras. ¿A quién se le ocurre hacer lo que acabas de hacer? Si es que, si pudiera, acabaría contigo. ¿Qué diferencia hay entre lo primero y lo segundo, verdad? Bueno, pues el lenguaje, el habla, nos está influyendo. ¿Y estas cosas en dónde suceden? En grupos sociales. Es esta flecha, en grupos. Uno nace en una familia, en un entorno, en un hogar, en una comunidad. ¿Y cuántos grupos y comunidades hay en el mundo? Cientos, miles, millones, evidentemente. Y claro, no es lo mismo que tú hayas nacido en ese grupo a que por otras circunstancias hubieras nacido en otro distinto. Serías otra persona, diferente. Vale. Entonces, la importancia de los grupos sociales, la importancia del lenguaje y la importancia de esta otra flecha que hay aquí, de las instituciones sociales. Fíjense que una institución social es la familia, otra institución social es, por ejemplo, una empresa, una institución social es, por ejemplo, una orden religiosa, es un centro educativo, es un centro sanitario, son los medios de comunicación, son los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicales. Son ejemplos de instituciones sociales.
Bueno, pues esas instituciones sociales nos influyen a las personas y nosotros a su vez influimos a esas instituciones sociales. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Si estamos hablando, por ejemplo, de la familia como institución, la familia, pero la familia es el modelo tradicional y clásico que nos contaban en la escuela, o la familia también es los nuevos modelos familiares que existen en la actualidad. Claro, yo acabo de poner ahora encima de la mesa un gran debate. Y habrá personas que digan, ¿pero cómo se puede llamar familia a una relación de pareja entre personas del mismo sexo? Bueno, pues hay países que reconocen también a esas parejas como familias. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. O para otras personas sí pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque creen que eso es antinatural y que va en contra de los valores. Los valores. Bueno, pero eso de los valores, ¿quién define o quién decide que este valor es mejor que este otro? Pues estamos aquí, en esta otra flecha, que pone cultura. El concepto de cultura en el sentido antropológico del término. Ojo, no en el sentido de, hola, ¿cuánto sabe, cuántos conocimientos tiene esa persona? ¿Cuánta cultura tiene? No, así no se debe utilizar la palabra cultura. La palabra cultura, en sentido, repito, antropológico, sociológico del término, se refiere a las creencias, los valores, las normas, las tradiciones, los signos, los símbolos de una determinada cultura. Y los valores son muchos y distintos y diferentes en las distintas culturas. Y lo vemos en la manera como nos relacionamos, en cómo comemos, en cómo nos vestimos, en cómo bailamos, en cómo celebramos las fiestas. Eso es la cultura. En cómo castigamos determinados comportamientos. Pues tiene que ver con las sanciones. Y las sanciones tienen que ver con los valores. Si yo considero, por ejemplo, un ejemplo, que robar no está mal, pues no habrá una sanción para robar. Pero si considero que robar está mal, habrá una sanción. Pero primero viene el valor que le asignamos a un hecho, a una circunstancia. Y luego vendrá o no vendrá la sanción. ¿De acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vale, y las otras dos flechas que nos quedan, esta es sociedad. ¿Qué es eso de sociedad? Pues que el conjunto de todas esas cuestiones conforman la sociedad española, la sociedad estadounidense, la sociedad japonesa, la sociedad china, la sociedad hindú. A ver, ¿y estas sociedades en dónde conviven? ¿Por dónde caminan? Pues en el planeta Tierra, que es esta última flecha que están viendo aquí, el planeta Tierra, al que me he ido refiriendo ya tantas veces en los minutos anteriores. Andamos navegando por el espacio. Bueno, pues esto es lo que quiere decir la sociedad como una prisión. Ahí están viendo distintas flechas, distintas celdas, ¿vale? Que hacen y que nos influyen, que hacen con sus comportamientos, que al final, pues, seamos como somos. A ver, y las posibilidades, los cruces entre todas las influencias son tan numerosos,
Y eso es lo bonito de la cosa, que al final no todos somos iguales. Somos muy parecidos, más parecidos de lo que creemos, pero también somos distintos, ¿vale? Todo depende, pues eso, de las relaciones que se van tejiendo entre todas esas fuerzas sociales. Es como hacer un jersey. Tienes los hilos, pero claro, no es lo mismo tejer de una manera que tejer de otra. Si a ustedes les ha gustado coser o tejer, saben de lo que estoy hablando. Con los mismos hilos pueden salir jerseys diferentes. Bueno, ese ejemplo es fantástico. A ver, me voy a pasar aquí todo esto porque... A ver. Perdón. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda con respecto? ¿Ha quedado claro lo de la sociedad como prisión? ¿Se ha quedado claro? Vamos con lo último, que es lo de ser iguales y diferentes. A ver, estoy viendo la hora y voy fatal, pero Esther, ¿podemos dedicarle 5 minutos a esto, por favor? ¿O 5? Sí, no hay problema. José Manuel, no hay problema. Vale. Es que esto me encanta, esto que nos queda, y es muy difícil explicarlo, ¿vale? De esta manera, pero vamos a ver si con lo que he preparado somos capaces. A ver, ¿son conscientes de que hay un trasfondo o un mensaje que yo también quiero transmitirles con estas clases, con estas charlas, de la importancia de ver las cosas con otros ojos? Esas 4 imágenes que están viendo ahí es lo que trata de representar. Miradas, ojos diversos, pues que observan algo atentamente, ¿vale? Hoy, si pudiéramos preguntarle, ¿verdad?, a esas 4 personas, ¿qué están viendo? ¿Qué les llama la atención? Bueno, podemos ser cada uno de nosotros. A ver, ¿qué quiero contarles? Lo que quiero contarles es lo siguiente. Síganme, por favor. En esta diapositiva, ¿qué están viendo? Bueno, pues en esta diapositiva, si ustedes cuentan, hay 50 celdas. 50. Más o menos por el número de personas que estaban el otro día en clase, y creo que tal más o menos las de hoy, pues dije, voy a jugar con 50 celdas. ¿Vale? Bueno. Y estas 50 celdas que están en blanco, a ver si soy capaz de explicarme, ¿qué representarían? Bueno, pues representarían... ¿Han visto lo que acabo de hacer, verdad? Representarían a 50 personas. Ahí las tienen numeradas. 50 personas. Bien, pero esas 50 personas, a ver, ¿son todas iguales? Tal y como estoy viendo ahora mismo la pantalla, podemos deducir que sí. Porque no hay ningún color distinto entre las celdas. El fondo es el mismo, fondo blanco. Conclusión, 50 personas idénticas. Bueno, pues ya les adelanto que no. Porque he decidido, porque me dio la gana, no por otro motivo, que de estas 50 personas, 20 iban a ser hombres y el resto, 30, iban a ser mujeres. El color azul, asignado a las mujeres, en este caso, ¿verdad? Habitualmente se asigna a los hombres, a los bebés que nacen, pues aquí dije fuera. Pues no. Y los hombres, el color más marroncito. Bueno, pues a ver. Lo que estoy haciendo ahora con ustedes es un juego de simulación. Es un juego que yo he practicado en clase presencialmente, ¿vale? ¿Y en qué consiste el juego? Es muy difícil explicarlo así, ¿eh? Es muy difícil. A ver si lo consigo. Pónganse en situación.
como si estuviéramos en el aula. 50 personas. Que son estas, 50 personas. Y que yo les dijera, a ver, vamos a jugar a ser iguales y diferentes. Y para eso, por favor, levántense. Se levantan del asiento y les digo, a partir de ahora se van a tener que organizar en grupos a partir de las instrucciones que yo les voy a ir dando. Les voy a decir, colóquense según tal criterio. Vale. Y empieza el primer criterio. El primer criterio es, por favor, colóquense los hombres a un lado y las mujeres a otro lado. A ver, ¿y qué estaría sucediendo ahora mismo en clase, en el aula? ¿Se lo están imaginando? Pues que empezaría un movimiento de personas, ¿verdad? Porque al principio ustedes se han sentado donde han querido y estarían envueltos y envueltas. Pero ahora lo que he decidido es separarles. 20 hombres para un lado y 30 mujeres para otro lado. Vale. Pasa un minuto, pasa 2 minutos y están ya los dos grandes grupos hechos. Perfecto. Sigan el juego, por favor. Sigan el juego. Y a continuación les digo, ahora hay que agruparse según un nuevo criterio, que es el lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento. A ver, y aquí en esta diapositiva, para facilitar el ejemplo, he decidido que habría como 5 grandes provincias de origen. Todo esto es una suposición, 5. Habrá gente que ha nacido en Salamanca, en Ávila, en Zamora, en Cáceres o Madrid. Repito que esto es un ejemplo. Bueno, y ahí ustedes se han colocado en función de quién es de Salamanca y en distintos colores. Lo están viendo aquí a la izquierda. Y, a ver, hay números. Los números, atención, están únicamente en los hombres, en el color de los hombres. El resto de los números de las mujeres no he querido ponerlos, ¿vale? Para que no hubiera aquí confusión. Porque lo que quiero es transmitirles un mensaje. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora en esta diapositiva? Fíjense, si yo comparo la anterior, que hay 2 grupos separados, hombres por un lado y mujeres por otro, cuando yo cambio el criterio de clasificación, ¿qué observo? Aparece una mezcla de hombres y de mujeres y de provincias, en este caso de 5 provincias. Lo están viendo. Bueno, pero ¿y qué sucedería si yo ahora introduzco otro criterio de clasificación en el grupo? Vamos a hacerlo. Y se me ocurre el siguiente. Según el color del pelo. Y yo les indico, pues ahora se tienen ustedes que organizar y hacer un círculo, empezando aquí a la izquierda por quien tenga el pelo más negro, y vamos pasando, y terminamos en quien tenga el pelo más blanco. Entre el más negro y el más blanco caben las otras tonalidades. Pues venga, colóquense. ¿Y con qué nos encontramos? Que empieza a haber cambios y variaciones y nuevas mezclas. Y en este cuadro, en esta diapositiva, a lo mejor ustedes no lo ven bien. Pero cuando les llegue esta documentación, se van a encontrar con lo que acabo de explicar. Miren, 50 personas en los 3 cuadros. Pero en función del criterio de clasificación, ¿cómo están las personas en cada cuadro? En lugares distintos y diferentes. En el primero, hombres y mujeres lo están viendo. El más sencillo de observar. Pero a la derecha, arriba, ¿qué hay? Hay cambios. ¿Los hombres en dónde están? ¿Las mujeres? Y en el de abajo,
vuelve a haber cambios. Fíjense, por ejemplo, en los hombres, en los números. Cómo hay variedad. Ha habido movimientos. Bueno, ¿este juego para qué sirve? Es una pena que no lo podamos hacer presencialmente, pero yo creo que ustedes, que son personas listas, inteligentes, si yo les pregunto qué lecciones y qué aprendizajes se pueden obtener de este juego, ¿qué dirían? Lecciones y aprendizajes. Recuerden que hemos jugado a ser iguales y diferentes. Jugar a ser iguales y diferentes. Con ese juego. Yo en clase, que lo hago habitualmente, ¿saben para qué lo utilizo sobre todo? Sobre todo, lo utilizo la segunda o tercera semana del inicio del curso. ¿Qué problemas sociales se podrían explicar con este juego? El racismo, la xenofobia, los prejuicios, por ejemplo, para demostrar que yo puedo ser hombre frente a las mujeres, pero que si cambio el criterio, comparto con otras personas, en este caso, el origen de residencia o de nacimiento, comparto con la gente de Salamanca que estoy aquí. Y aquí hay hombres y mujeres. Y me distingo de quien nació en Ávila, en Zamora, Cáceres o Madrid. Y que si utilizo otro criterio, el color del pelo, resulta que si aquí están los del color más negro, en esta primera columna, anda, el 4 y el 10, que son dos hombres, el 4 y el 10, están aquí, y resulta que antes arriba, el 4 estaba aquí, que era de Ávila, y el 10, ¿en dónde estaba el 10? Aquí, que era de Zamora. Y resulta que comparto con estas dos personas y con muchas mujeres el color del pelo, en este criterio, pero en el anterior estaba en grupos distintos. Bueno, y así sucesivamente. Yo puedo ir introduciendo criterios nuevos, ¿eh? Y las agrupaciones van cambiando, y eso es lo bonito del juego, que la gente lo va observando. Y al final la pregunta es, ¿y yo qué he aprendido con esto? ¿Esto para qué sirve? Pues sirve, y con esto termino, para lo que les he dicho, demostrar que somos habitantes de un mismo planeta, que aunque seamos diferentes, somos iguales y que necesitamos ayudarnos, que es lo que representa la imagen que están viendo ahora. Necesitamos agruparnos, cada uno desde su manera de ser, no discriminar a nadie, ponernos en la piel de las demás personas, porque al final vamos en el mismo barco y necesitamos salvarnos todas y todos. Y sabemos que hay personas que no dejan subirse al barco en el que vamos nosotros. Bueno, termino. Así que quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, como siempre. ¿De acuerdo?